Prensa que encabeza el señor gobernador Axel Kicillof. Lo acompaña el señor ministro de Hacienda y Finanza, Pablo López. Al finalizar las palabras del señor gobernador, les recordamos que vamos a dar inicio a una ronda de preguntas con todos los periodistas presentes. Ahora sí, tiempo de escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla para todos nosotros Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible, tengo varias cosas que comentar y anunciar, pero no puedo dejar de hacer un muy breve repaso, un retrato de la situación en la que nos encontramos y por qué llegamos a la situación actual. En primer lugar, como lo hemos dicho varias veces, el esquema de la deuda de la provincia de Buenos Aires que viene íntegramente de la gestión anterior y que nos encontramos cuando asumimos, la pone en una situación de insostenibilidad. Los vencimientos, los montos, la hacen, para decirlo más claramente, impagable. Algo parecido a esta situación de insostenibilidad es lo que ocurre a nivel nacional con la deuda de la República. Voy a repasar unos pocos datos que ilustran esta situación y después números nuevos que ustedes no conocen, pero que me parece que van a servir para que quede bien claro. La deuda en dólares durante los 4 años anteriores creció de 9.300 millones de dólares a 11.300 millones de dólares. Medida en pesos, la deuda de la provincia en 4 años se multiplicó por 5. Se emitieron durante los 4 años pasados, porque también hubo una suerte de debate sobre este tema, se emitieron durante los últimos 4 años 5.000 millones de dólares de deuda, un poquito más, y durante los 8 anteriores la emisión fue la mitad. Es decir, que en los últimos 4 años el doble que los 8 años anteriores. El 94% de la deuda que viene de la etapa anterior, el 94% vence entre 2020 y 2023. Los vencimientos de este año, que son 3.000 millones aproximadamente, depende del tipo de cambio, por eso a veces decimos 2.900, a veces decimos 3.000, los vencimientos totales, de esos vencimientos, 2/3 fueron contraídos en los últimos 4 años, 2/3. Por eso mismo, el peso de los vencimientos de deuda se duplicó en términos de presupuesto. Para ser muy concretos y para que vean cuál es el problema que tenemos, durante este año, durante el año 2020, vencen 220.000 millones de pesos de deuda íntegramente producida por la etapa pasada. Entonces, esos 220.000 millones de pesos que tenemos que pagar representan 15% de los fondos de la provincia. Esos vencimientos, lo digo rápido, pero para que tengan una idea, hoy estamos hablando acá de un vencimiento de capital de 15.000 millones de pesos. Pero en el mes durante todo el mes de marzo, vencen 6.700 millones de pesos. Durante abril, 17.000 millones de pesos. Durante junio, 2.500 millones de pesos. Este es el esquema de vencimiento que había cuando asumimos la gobernación en la provincia. En el mes de junio vencen 63.000 millones de pesos. En julio, 25.000 millones de pesos. Estamos ante un vencimiento, repito, de 15.000 millones. Seguimos agosto, 10.500 millones, septiembre, 6.000 millones, octubre, 7.000 millones, noviembre, 30.000 millones de pesos. Y diciembre, para terminar, 9.600 millones de pesos. ¿Se entiende? Son 220.000 millones de pesos en el año. Lo que no podemos pagar es el total de estos vencimientos con los recursos con los que contamos. Y esta situación, no es que la diga yo, y último comentario que hago, la situación en la que dejó la gestión anterior, la deuda externa particularmente, no la digo yo, y me voy a permitir citar brevemente al expresidente de la Nación. Dijo, yo siempre les decía a todos, cuidado, que yo conozco a los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a ir a plin, 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 plin.
Hago un breve comentario. Aparentemente el expresidente sabía que tomando toda esta deuda, un día no te presta más. Quiero decir que esto no ocurrió cuando asumimos nosotros. El no te prestan más que menciona el expresidente ocurrió a principios de 2000, cuando empezaron a decir calma, que esto se va a solucionar, pero ya la situación se había desencadenado. Para que quede claro de dónde viene este problema y que lo que nosotros tenemos que hacer de la mejor manera posible, usando todos los recursos y las capacidades que tenemos, y sobre todo, entre todos, es tratar de buscarle una solución lo menos cruenta posible, lo más favorable posible y sobre todo sin postergar más a los que ya están en una situación de tremenda postergación. A eso responde los programas que ha lanzado la provincia para arreglar las escuelas, para repartir junto con la Nación las tarjetas alimentarias. Eso responde lo que vamos a lanzar mañana con respecto a las pymes de la provincia. Se han tomado muchísimas medidas para impedir que esta situación que se recibió genere más daño. Pero quiero decir, ¿cómo reaccionamos ante vencimiento de 220.000 millones de pesos? Teníamos un primer vencimiento el día 26 de enero, a poco de asumir. Y lo que hicimos fue convocar al diálogo en consonancia con la Nación a todos los acreedores. Los convocamos públicamente al diálogo para explicarle esta situación que, quiero decir, todo el mundo conoce. Y sobre todo los acreedores de la Argentina y de la provincia. Todos conocen la situación de insostenibilidad. Y le dijimos, viene un vencimiento, busquemos una forma, ese vencimiento es antes de que se lleve adelante el programa que ha planteado y el cronograma que ha planteado la Nación para la restauración de la sostenibilidad de la deuda. Entonces dijimos, pospongamos este vencimiento, no pedimos ni una quita, no ha sido una reestructuración, no ha sido una baja de los intereses, simplemente dijimos, pagamos los intereses, espérennos con el capital, porque esto está metido dentro de un problema global para la provincia y global para la Nación. Y empezamos a hablar con los bonistas. Voy a tratar de decirlo claramente, la provincia siempre trató constructivamente, abiertamente, de buscar una solución de buena fe. Hablamos con más de 200 bonistas, porque los bonistas son todos los que compraron bonos de la provincia en estas condiciones. Iniciamos ese proceso de diálogo y les propusimos en un momento posponer el pago que vencía el 26 de enero, hablando con muchísimos acreedores extranjeros con diferentes situaciones. Cada uno tiene su propia situación. La deuda, lo dije al principio, estaba muy atomizada, lo está. Y lo primero que conseguimos es la adhesión de la mayor cantidad de... Y entablamos entonces un diálogo con este grupo que llegó al resultado que ustedes conocen. Extendimos el plazo lo más posible y llegamos también a una respuesta favorable, a una adhesión de este grupo adicional que representa a todos los bonistas que están organizados. Es el grupo más grande de bonistas organizados, que actuaron de buena fe y que sacaron un comunicado público comentando cómo había sido la actitud de la provincia, pues estaban diciendo todo tipo de cosas, dejando muy en claro que la provincia había actuado de buena fe, constructivamente, y que además iban a adherir a la propuesta. Hoy tenemos manifestaciones que incluyen a los bonistas individuales y al grupo de adhesión supera el 50%. Esas son las manifestaciones que tenemos. Después hay un proceso por el cual esto se va computando. Pero quiero hablar en particular de una situación que también ya es pública porque se conoce en los medios de comunicación. Hubo posición bloqueadora y esto lo tiene un fondo de inversión, según manifestó. Este fondo de inversión no tuvo la misma actitud, esta es la verdad, no tuvo esa misma actitud constructiva, no tuvo esta misma actitud de diálogo, pretendió negociar de otra manera distinta y en concreto lo que ofrecía, para que quede claro, es cobrar todo, pero en cuotas. Fíjense que eso no constituye una solución para la provincia de Buenos Aires, para el proceso global de restauración de la sustentabilidad de la nación tampoco, porque supónganse que era simplemente una cuestión financiera, cobrar todo, pero en cuotas no tal como le habíamos planteado.
Y esto era desfavorable también porque en el medio de un proceso abierto, que hoy para la provincia no estaba abierto, iba a haber que pagar una cuota, entonces se paga la cuota, no se paga la cuota, no era una solución, no servía. Se lo explicamos, se lo dijimos, que necesitábamos que de buena fe nos acompañara, que era lo mejor para todos, que era para evitar un proceso ordenado, y nosotros tampoco podemos saber si era su intención o no precipitar una situación de default. No tenemos esa capacidad de saber cuál es la voluntad, pero sí vimos cuál fue el accionar, cuál fue el comportamiento. Y fue este que les acabo de decir. Hasta último momento, tuvimos todo el fin de semana esperando, mientras seguíamos hablando con el comité. ¿Se acuerdan que el lunes a las 6 de la mañana estábamos ahí esperando? Salió la comunicación de ese comité dando su apoyo, es un grupo, y bueno, fue una buena noticia, pero esperábamos que esto empujara a recapacitar, a reflexionar y a colaborar al fondo que tiene esa posición de bloqueo, esa llave, para que esto salga bien o salga mal. Y la verdad que acabamos de tener también una conversación, llamó después y sigue 15 minutos antes del cierre, con lo cual le dijimos tampoco la podemos extender, no sabíamos porque en estos procesos hasta el último minuto no se sabe qué va a pasar, no se sabe si están colaborando, negociando. Hubo una charla de la que no participé, pero ofrecieron prácticamente lo mismo, una cuota del 30%, después otra cuota del 30% en el medio de un cronograma que ya la Nación anunció, así que era inaceptable. Y de nuevo el 100% de los pagos. Esto lo supimos ya el día 26, que venía el vencimiento. Para sorpresa de muchos, extendimos para usar el plazo que vence el día de mañana, para trabajar con la máxima voluntad posible. Esperamos hasta el último minuto, escuchando, llamando, hablando con todos, han hecho un trabajo incansable. Pero ya el 26 sabíamos que no había una situación de colaboración, que no había ni buena predisposición, sino al contrario había una enorme intransigencia. Una enorme transigencia y una incomprensión de lo que le estábamos planteando nosotros en conjunto también con el ministro Guzmán, con el presidente de la Nación, que no han intervenido en esta reestructuración que es de la provincia de Buenos Aires, pero que han participado con total coordinación y hemos hablado hasta el último minuto de todo esto que viene ocurriendo. Pero lo que quiero decir es que cuando nos enteramos de que probablemente este fondo buscara una situación de desorden para la provincia de Buenos Aires, cuando vimos que no había voluntad, el 26 extendimos el plazo y tomamos varias medidas. Una primera medida que tomamos fue una parte, que se acuerdan que era con otras instituciones del Gobierno Nacional, la reestructuramos de los 570 millones que había al principio, eso se consiguió reestructurar, o más bien refinanciar, y también hicimos el día 31, viernes 31, ante un vencimiento de 15.000 millones de pesos, llamamos a hacer una colocación de un título, de una letra del Tesoro, por 10.000 millones de pesos. Eso lo convocamos para el día viernes 31, o sea, el viernes pasado. 10.000 millones de pesos. Esos 10.000 millones de pesos fueron íntegramente aportados por el mercado doméstico, se alcanzó un resultado de 9.300 millones de pesos el día viernes. Esos 9.000 millones de pesos, decía, fueron aportados por el mercado doméstico. ¿Qué es lo que encontrábamos entonces? Una situación donde los tenedores de deuda, este fondo, lo que nos ofrecía era pagar en cuotas, en dólares, en medio de una reestructuración, y conseguimos 10.000 millones de pesos del mercado local para poder afrontar el vencimiento. Quiero explicar esto con toda claridad. Estamos denunciando, obviamente, esta actitud, la estamos repudiando, actuamos de buena fe y lo estamos haciendo con total responsabilidad con respecto a los resultados y a los efectos que puede tener esto sobre la provincia de Buenos Aires y obviamente también sobre la República Argentina. Pensando en eso,
Obviamente con la deuda que han dejado, enorme, inmensa, las soluciones tienen que ser las mejores posibles. Entendemos que la mejor solución posible, y eso es lo que hemos resuelto dos cosas. En primer lugar, usar los recursos que hemos recaudado en estos últimos días para afrontar, no en cuotas, en dólares y por un pedido absolutamente contraproducente de un fondo de inversión, sino afrontar el vencimiento con recursos propios de la provincia. Con recursos propios de la provincia. Sin asistencia del Gobierno Nacional. Y, en segundo lugar, anunciar el inicio, desde el día de hoy, del proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que en los próximos días se va a dar a conocer un cronograma que va a estar también en consonancia con el cronograma de Nación, los siguientes pasos a seguir. Es decir, damos por iniciada la reestructuración. ¿Por qué? Porque, como lo vengo diciendo desde el principio, los vencimientos de 220.000 millones de pesos que había el día 11 de diciembre, cuando asumimos, no se podían afrontar con los recursos de la provincia, con el dinero de la provincia, más teniendo en cuenta la situación de emergencia en la que esta provincia se encuentra. Entonces, para atender al mismo tiempo esta emergencia, para poder generar una situación de orden que obviamente nos saca de los efectos inciertos y las dificultades que puede tener una salida no ordenada, y también para evitar todo tipo de confusión y todo tipo de intento de generar alguna ganancia de alguien con lo que está ocurriendo, que es una situación delicada, como hemos dicho desde el primer día. Lo que nos mueve es la responsabilidad que tenemos, defender a los y las bonaerenses en una situación desfavorable como han dejado a la provincia, lo hemos llamado tierra arrasada, insistimos, sepan que el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a trabajar incansablemente para que los efectos de esa situación afecten y golpeen del menor modo posible a todos los y las habitantes de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador. Ahora sí vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Por favor, les voy a solicitar a todos los periodistas presentes que indiquen a qué medio periodístico pertenecen. Comenzamos. Buen día, gobernador. Sí. Buen día, gobernador. Javier Fuego Simondet, acá, el diario La Nación. Consultarle en primer término si ya se ha comunicado con el presidente Alberto Fernández en estas horas, estos minutos, y saber también si ese fondo del que está hablando es Fidelity, y por último, si no hay ninguna chance más de diálogo en estas horas que quedan para que venza el periodo de gracia. Muchas gracias. Mirá, las dos preguntas son sí, y la tercera es que el vencimiento, si el día 5 no se encuentran los depósitos, estamos en una situación de incumplimiento. Y un incumplimiento tiene efectos que pueden ser la aceleración, pueden ser, evidentemente hay que instrumentarlo, por eso hemos dicho que esta era la fecha límite, se lo hemos transmitido a todos los fondos, inclusive a todos los bonistas, y bueno, hemos hecho más esfuerzos, aún cuando los comentarios a veces no del todo bien intencionados trataban de disfrazarlo de otra cosa. Lo que quiero decir es que hemos actuado de buena fe, transparentemente, de manera abierta, hemos comunicado todos los pasos, no hemos tenido ninguna conversación secreta, no hemos tenido ninguna segunda intención que tratar de explicarle a los bonistas en la situación en la que estamos. Lo han entendido la gran mayoría, excepto quien tenía finalmente la posibilidad de frustrar el intento de darle una solución que indudablemente hubiera sido mucho mejor. Cuando esa solución no apareció, entonces tomamos las medidas para evitar que sean males peores. ¿Qué tal, gobernador? Ignacio Zagarna, de la revista La Tecla. Primero le quería preguntar en qué se va a basar esta reestructuración de la deuda, si los bonistas de los vencimientos que vienen son los mismos o son distintos, y si este problema de la deuda se va a ver reflejado en el presupuesto 2020, teniendo en cuenta que hay
obras muy importantes con retrasos importantes, como es la del Plan Maestro del Salado, por ejemplo. Mirá, con respecto al cronograma o cómo lo vamos a ir encarando, tiene que estar totalmente integrado y coordinado con el cronograma que ya conocemos para la restauración de la sustentabilidad de la deuda nacional. Vos fijate que se trata de un vencimiento de 250 millones de dólares, cuando el total de la deuda es 11.300 millones de dólares, y lo que estamos pidiendo es una solución global. Estamos apuntando a una solución global. Todo el mundo entiende que esto tiene que tener una solución global y una solución integral. Si son los mismos bonistas o no, bueno, nosotros hemos convocado a todos los bonistas, pero lo hemos hecho con mucha intensidad, más que convocándolos también, buscando alcanzarlos con los poseedores de este título. Porque la cuestión surgió porque este vencimiento entró justamente en el mes de enero, en medio de un proceso muchísimo más grande. Fíjense que yo hablo de los vencimientos de este año, 3.000 millones para la provincia aproximadamente, pero la nación tiene vencimientos por 160.000 aproximadamente millones de dólares en este año. Es decir, que el problema es a la vez nacional y provincial. Con respecto a qué efecto va a tener con los presupuestos y con las necesidades, lo he dicho, necesitamos iniciar ya una reestructuración porque este esquema de vencimientos, decía lo mismo, 2/3 de la deuda se tomaron en los últimos 4 años y el 94% vence en estos 4 años. Entonces esto no tiene ninguna lógica, es absolutamente absurdo e inexplicable. Fue una política irresponsable de la que hablaba, por eso me tomé el trabajo, porque a veces parece que la carga de la prueba estuviera invertida. Que yo tengo que explicar que la deuda es enorme cuando todo el mundo lo sabe, como si lo hubiéramos producido nosotros, en lugar de estar buscando una solución y haber sido votados para encontrarle la mejor solución posible. Entonces, los que tomaron la deuda además han tenido a veces actitudes de ni siquiera acompañar o dar consejos. No estamos hablando de eso. Lo único que quiero decir es que necesitamos una solución que le dé sostenibilidad. Y le voy a decir más en concreto que tu pregunta. La verdad que la sostenibilidad tiene varios factores. Uno de esos factores es el volumen de vencimientos, que hoy no es sostenible, en relación al crecimiento o no de la economía de la provincia, de los recursos de la provincia. Lo que es imposible es afrontar estos vencimientos como están, pero más todavía en un esquema de contracción económica permanente. Porque si la economía es más chica, cada vez va a haber menos posibilidad de pagarla. Entonces lo que nosotros necesitamos imperiosamente, y es parte de la sustentabilidad de la que hablamos, poner en marcha un programa que tenga que ver con los acreedores externos, pero que tenga que ver con la economía de la provincia de Buenos Aires, para que esto pueda dar frutos y que el crecimiento nos dé más recursos y que esos recursos nos permita atender vencimientos ubicados de otra manera, pero al mismo tiempo generar condiciones para mejorar el bienestar y la situación de los y las bonaerenses. Este trabajo es el que ineluctablemente tenemos que hacer en los próximos meses, porque ya he dicho cómo siguen los vencimientos después. Entonces, hoy hemos encontrado una solución porque nos financió el mercado local cuando el mercado externo o un bonista en particular no quiso entender la situación. O pedía cosas tal vez para tener más poder de negociación, tal vez para enfrentarse de alguna manera distinta, cosa que no sé porque también entendemos que algunos de estos bonistas tienen títulos del gobierno nacional, o sea que son lógicas. La estoy describiendo, La estoy describiendo. Lo que hace la provincia de Buenos Aires, hemos conseguido en el mercado local lo que no conseguimos con los acreedores. Esperamos que esto también sirva para explicarle al resto del conjunto de los acreedores que esta situación de insostenibilidad no es algo puntual, aunque a nosotros nos tocó a 40 días de asumir tener que responder menos. Empezamos con esto a 10 días de asumir, porque el vencimiento era inminente. Era un vencimiento, no podíamos llamarle una reestructuración global, no hay tiempo, porque venía el primer vencimiento. Entonces lo que pedimos es simplemente, para no darle más volumen y dimensión que lo que tiene, pasemos este vencimiento para cuando ya estén un poco más ordenadas las cosas y esté el proceso lanzado, nacional, provincial, y podamos hacerlo bien.
Me parece que esto es lo que no se comprendió, que alguno quiso sacar ventaja. Afortunadamente tuvimos y entendemos que vamos a tener una buena respuesta del mercado doméstico en pesos, que siempre ha financiado a la provincia, aún en estas dificultades. Entonces, pero obviamente vencimiento de la magnitud de la provincia de Buenos Aires este año y de los próximos 4 y del gobierno nacional no se va a resolver así. Necesitamos ir a una restauración de la sostenibilidad, como lo ha llamado muy sabiamente la Nación. ¿Ahí me escucha? Gonzalo Asís para TN. Aprovechando entonces su doble condición de gobernador y de economista, entonces, para explicarlo llanamente, ¿no hay chances entonces de que mañana la provincia caiga en default fruto de esta posibilidad de pagar tomando, digamos, con la ayuda del mercado local? Eso por un lado. Y la segunda, ¿cómo va, digamos, a afectar, digamos, en la cotidianeidad de la provincia de Buenos Aires para el ciudadano común y corriente esta situación económica de tapar deuda con deuda, ¿no? Porque en definitiva, en algún momento a este sector interno que está ayudando hoy hay que pagarle también el dinero. No, nosotros lo que queremos es ir, como lo estamos anunciando hoy, a una reestructuración. Este pago ha caído en un momento realmente inoportuno, con respecto al proceso. Tomamos esta cuestión, tratamos de negociarlo, tratamos de explicarlo, tratamos de trabajar, tratamos de dialogar, tratamos de buscar la buena fe, hablamos con todos y apareció una dificultad puntual que me parece que hemos sorteado de esta manera, con el menor daño posible y digo lo mismo de antes. Cuando decíamos que la situación es comprometida en términos de recursos, lo sigue siendo y tanto como antes. Por eso estos vencimientos que estoy marcando ahora entran dentro de la reestructuración que anuncié. Salimos de este brete y empezamos la reestructuración de todo el conjunto de la deuda de la provincia, siempre obviamente, y no quiero ser ni muy técnico ni necesito ser más explícito, ha lanzado un cronograma La Nación, que tiene un volumen de deuda de otra dimensión que el que tiene la provincia, que obviamente tiene instrumentos distintos, un papel distinto, y estamos, primero, extremadamente agradecidos de nuevo al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a sus funcionarios, particularmente a Martín Guzmán del Ministerio de Economía, por toda la colaboración, por estar en contacto permanente, por haber tomado la coordinación como algo central, que es algo que necesitamos. Nos hemos mostrado absolutamente juntos y unidos en las decisiones que se tomaban, lo cual es importante porque tal vez en la prensa local aparezca como detalles, como hasta chicana, me permito decir, pero estamos en una situación que es delicada, que están mirando afuera qué pasa con la Argentina, y lo que estamos planteando es perfectamente lógico, razonable, y esperamos una respuesta positiva. No tenemos que pasar por situaciones de desorden, lo ha dicho Guzmán muchas veces. Sería la peor manera, ir a un desorden generalizado. Ya hemos vivido cosas así, no queremos que vuelva a ocurrir. Por eso estamos optando por esta resolución. Con respecto a las obligaciones de la provincia, hoy ocurrido esto, los próximos vencimientos, yo he dicho, el cronograma mensual, los grandes vencimientos ocurren bastante después, así que hoy vamos a convocar de nuevo, ya mismo empezamos a convocar a un diálogo constructivo para lo que resta de los vencimientos, de todos los bonos, todas las series. Esta es un poco la situación que tenemos. Nos concentramos en esto porque el vencimiento era el día 26 y era prematuro, digamos, para hacer una discusión global, era imposible. Entonces lo hicimos de esta manera y afortunadamente conseguimos el respaldo del mercado en pesos, que nos permite, sin sacrificar las líneas que hemos puesto en el gobierno, poder seguir trabajando hasta que se encuentre una solución global, que es lo que necesitan también los bonistas. Es lo mejor también para los acreedores de Argentina, esa solución global, y esto es lo que estamos transmitiendo. Sí, José Maldonado, del Día. Si se puede tener el detalle de cuál va a ser la cancelación, el monto total de la cancelación. Son estos 10.000 millones de colocación en letras, más lo que falta para completar el pago para el equivalente de la cancelación. Sí, había un del vencimiento del capital. Había un vencimiento de 27 millones de dólares que íbamos a afrontar. Dijimos que eso nunca estuvo en cuestión, no estuvo en discusión. Simplemente que en el curso de la negociación lo pospusimos porque eso sí tiene un vencimiento mayor. Y después estaba un vencimiento de capital que son 15.000 millones de pesos, que es el equivalente aproximadamente a los 250 millones de dólares. O sea que la provincia va a afrontar lo que no estaba en cuestión, que era el vencimiento de intereses,
y lo que hemos conseguido financiamiento doméstico, que es el vencimiento de capital. Y si en virtud de eso tienen previsto ampliar el pedido de autorización para toma de deuda eventualmente con el envío del presupuesto o más allá de lo que me habían hecho la pregunta y es importante. El presupuesto nacional ha anunciado el gobierno nacional que lo mismo que puedo decir, y se entiende porque todo esto a veces son palabras, jerga, pero es fácil de entender. Hasta nosotros no saber cómo queda el proceso de búsqueda de sustentabilidad de la deuda, los vencimientos, etcétera, no sabemos ni cuánto endeudamiento se va a necesitar a lo largo del año, ni con qué presupuesto vamos a contar a lo largo del año. Hemos visto en el gobierno anterior, a mí me tocó discutirlo con algunas de sus autoridades que decían, ¿te acordás, Teresa? Estábamos ahí, Cuto también, cuando estábamos ahí, y decía secretario de Finanzas, bueno, esto es lo que va a pasar, y nos hablaban de todas cosas que estaba muy difícil, era muy difícil, lo planteamos que ocurrieran. Esto antes de que le cerraran, que se fuera todo a la banquina, como dijo el presidente de la Nación, antes de caer en la banquina en febrero del año 18, que no les prestaron más, como teóricamente el gobierno anterior sabía, en cambio no se ocultó, parece que le dijo a los funcionarios aparentemente o no le hacían caso, o estaban bajo otras órdenes, o no le resultaba interesante esta afirmación, yo no lo sé. Mientras el presidente tuvo los peores meses tuvo, ¿cómo lo llamó? 1 año y medio de una pesadilla, donde nos mentía que se la pasaba bomba, y mientras tanto predicaba la calma, cuando él mismo dijo que no sabía si eso iba a parar. No es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, tenemos estos vencimientos, son insostenibles, abordamos el vencimiento, llamamos a los bonistas, nos encontramos con un problema, lo estamos planteando, la falta de voluntad y buena fe de un sector para darnos una respuesta como la que necesitamos. Y dicho esto, encontramos una solución en poquitos días para no caer en un incumplimiento y al mismo tiempo financiarnos y poder atender el vencimiento que nos toca. Sí. Bien, última pregunta. Perdón que quiero agregar algo. Cuando logramos la sanción de la ley de emergencia, se prorrogó el presupuesto por los próximos 3 meses o hasta que podamos sancionar un nuevo presupuesto a partir del cronograma del Gobierno Nacional también, porque, como explicaba el gobernador, para poder trabajar en un presupuesto necesitamos las pautas macrofiscales y generales del Gobierno Nacional. Con esa ley de emergencia se ha generado una autorización de endeudamiento, que es la autorización de endeudamiento con la que nos estamos manejando en estos meses, y no estamos previendo necesitar más endeudamiento que el que está autorizado en esa ley de emergencia que fue sancionada por el Poder Legislativo en diciembre. Hay una cosa más que quiero decir al respecto, porque nosotros tenemos autorización, la autorización que pedimos es para refinanciar los vencimientos que hay, pero lo que nosotros no sabíamos cuando pedimos la autorización, y tampoco el 31, era qué acogida iba a tener esto en el mercado. O sea, si íbamos a recibir los fondos por la emisión que hicimos de 10.000 millones. La verdad que el viernes tuvimos 9.300, una respuesta muy favorable de diferentes inversores de diferente tipo, a los que vuelvo a agradecer. Los inversores en pesos, tanto a nivel nación como a nivel provincia, han estado acompañando también esta misma situación, porque hoy el gobierno nacional y provincial está en un proceso de diálogo con los bonistas, pero en moneda extranjera. Por eso lo que yo dije es que anuncio el inicio del proceso de reestructuración de los pasivos en moneda extranjera. Los pasivos en moneda local siguen funcionando de la misma manera y contamos de nuevo, porque puede que haya nuevas colocaciones dentro de la autorización que está sancionada por la legislatura provincial en los próximos días. Y hablo en mi carácter de gobernador, no de economista, porque había una pregunta, en mi carácter de gobernador. Bien, tenemos una última pregunta. Sí, gracias, gobernador. ¿Puede decir... ¿Dónde está? Por acá. Gracias, Scott de Bloomberg. ¿De qué medio? De Bloomberg News. Bloomberg. Sí, gracias. ¿Puede decir, después de este pagamiento, de este pago, cuánto sería el monto total en moneda extranjera de deuda que estaría reestructurado
y van a seguir más o menos la cronograma de la Nación. Sí, O sea, el 31 de marzo. No, ya vamos a informar los montos precisos. Sí, puedo decir que con este pago que tiene que ver con esta situación peculiar, con que tocó al principio no solo el gobierno, sino de un proceso que además también la Nación viene llevando adelante a un ritmo realmente formidablemente favorable para lo que necesitamos, ¿no? Se han puesto plazos muy precisos y realmente muy urgentes, ¿no? Porque entendemos que toda la situación debería tener una solución, por lo menos en lo que hace a la provincia, o por lo menos que el comienzo de esa solución sea inmediato. Ya lo hemos visto con un bono, porque esto solamente fue sobre un bono, y quiero decirlo, no fue un intento de reestructurar un bono, fue simplemente posponer y suspender por unos meses el pago de un vencimiento en particular, ni siquiera de todo el bono y todos sus vencimientos. Hay otros vencimientos de este mismo bono. Fue este pago que les pedimos que nos dieran un tiempo, que la mayoría estuvo dispuesto a darnos, pero una pequeña porción no nos quiso dar. Bien, muchas gracias, gobernador, ministro. De esta manera, agradeciendo la presencia y participación de todos ustedes, damos por finalizada la conferencia de prensa. Muchas gracias.